directamente para que pues ustedes, la persona que no esté conectada, pues conozca qué se va a trabajar el día de hoy. Entonces, vuelvo y repito, estamos trabajando en la fase 4, que es la fase de ejecución. Guía número 11, actividades de resultado del aprendizaje, de resultado de aprendizaje número 3, de la competencia ejercer derechos, que es la terminada en 1501. Hoy trabajamos 4 actividades: mapa mental, violación de derechos de trabajo, foro estudio de caso, cuadro comparativo y texto argumentativo. Para ello, la explicación que se va a dar es la siguiente. Dentro de las sesiones que hemos trabajado de ejercer derechos, la OIT ha referenciado siempre como definición de los derechos fundamentales del trabajo todos aquellos derechos y libertades que tiene una persona por el simple hecho de ser una persona como tal y que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico, es decir, a nivel nacional y a nivel internacional, y que estos se encuentran consagrados dentro del derecho interno para ser tratados de manera internacional y ratificados en el país en materia de derecho de trabajo. Es decir, hay instituciones a nivel nacional y de manera internacional que avalan estos derechos y que velan precisamente por el cumplimiento de los mismos. Hay una serie de derechos que se deben tener en cuenta y que deben ser primordiales al momento de hablar de derechos fundamentales dentro de este contexto laboral. El primero de ellos, el derecho a la vida, la integridad física y mental o psíquica del trabajador, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en relación laboral. Ahí hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el estrés laboral, con el agotamiento, con el moving. Recordemos que el acoso laboral se llama también moving, lo que en el acoso escolar se llama bullying, en la parte laboral se llama moving. En esta parte de acoso laboral se pueden presentar diferentes situaciones que puede agredir o atentar contra esta integridad física de la persona, la integridad mental. El estrés en muchas ocasiones puede llegar a acabar la estabilidad mental de la persona o de su estabilidad emocional, haciendo pues que como tal esto sea consecuencia directa de ese acoso que está recibiendo dentro de ese ambiente laboral. El respeto y protección a la vida privada y la honra del trabajador y su familia. Es decir, hay temas que se hablan directamente con el jefe de personal, con la persona encargada de recursos humanos, con el jefe inmediato, porque se requieren ciertos permisos o ciertas situaciones que se nos salen de control y pues se nos hace necesario comentar, pero el ideal y la base de respeto es que esos aspectos detallados solamente los conozca la persona a la que debe llegar la información, más no que se empiece a vincular o se llegue a regar esa información a todas las áreas de trabajo, porque pues realmente no es el deber ser de las cosas. Entonces, por eso el respeto a la protección de la vida privada. El siguiente, derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, es decir, que tengamos acceso a comunicarnos con las personas pertinentes para atender cualquier situación que nosotros tengamos dentro de ese contexto laboral y que esa información se mantenga en reserva solamente para las personas interesadas. Derecho a la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio de los libres cultos. Más clara la parte que tiene que ver con esas creencias religiosas que se debe respetar en cada una de las personas. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. Dentro del contexto laboral, independientemente de lo bien o mal que le lleguemos a caer a alguna persona, no se nos puede censurar de brindarnos la información que tenga que ver con ese aspecto laboral, a través de grupos de WhatsApp, de circulares, de memorandos, de informativos. Se nos tiene que dar a conocer dicha información y no se nos puede vulnerar ese derecho a conocer las actualizaciones frente a lo que tiene que ver directamente con nuestro trabajo. La libertad de trabajo y el derecho a su libre elección. Además, la garantía de que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo las excepciones propias de que la Constitución dispone. Lo que hablábamos la sesión anterior frente a lo que es la explotación laboral, frente a los trabajos que generan algún tipo de esclavización, por eso nos habla acá de la libertad de trabajo, que la persona es consciente de que acepta el trabajo, acepta las condiciones y bajo esas mismas condiciones ejerce este trabajo, esta labor.
El siguiente dice, derecho a no ser sujeto de actos discriminatorios señalados en el artículo 2 del Código de Trabajo, que también ya los hablamos anteriormente, discriminación por sexo, por idioma, por nacionalidad, por creencias, por identidad de género, pues no deben ser como tal actos de discriminación. La libertad sindical y el derecho a negociar colectivamente sin obstáculos indebidos, lo hablamos también en la sesión anterior, y por último, pero me parece que no es menos importante, la garantía de indemnidad, que como tal consiste en que la persona no se vuelva objeto o blanco de cualquier tipo de fiscalización, cualquier tipo de represalia por parte de la empresa cuando esta persona ha hecho parte de algún sindicato o ha velado por los derechos que en algún momento consideró vulnerados. ¿Cuándo se entienden vulnerados los derechos? Cuando efectivamente ya no se están cumpliendo de una manera correcta, ¿cierto? Se dice que mis derechos terminan cuando inician los derechos de otra persona. Cuando pasamos esa línea invisible acerca de lo que se permite y lo que no se permite, ahí ya empezamos a entender que es una vulneración de derechos. La OIT nos lo define como el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador se limita en pleno ejercicio de aquellos sin justificación suficiente en forma arbitraria o desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial. Es decir, se sobrepasa, se sobrecarga a la persona no teniendo en cuenta los parámetros iniciales bajo los cuales la persona inició a laborar con esa empresa. Hay tres formas de violencia laboral, o de las cuales nosotros podemos mencionar. Se puede llegar a generar el moving, que es el acoso laboral o dentro de los contextos laborales. ¿Cómo podemos evidenciar que hay una violencia laboral? Ya sea por agresión física, por acoso sexual o acoso psicológico. Normalmente, la más que se presenta, la más representativa es el acoso psicológico, porque la mayoría de las personas no lo logran evidenciar rápidamente. La física se da en situaciones ya extremas, cuando realmente la persona que está siendo víctima de esta violencia, de este acoso, ya no tolera más y estalla y se vuelve como tal una respuesta a ese tipo de acoso que está recibiendo, y es mucho más invisible, más minimizada, digámoslo de alguna manera, el acoso sexual. Las tres se presentan, pero digamos que la que tiene mayor representación o es más fácil de identificar la parte del acoso psicológico. La agresión física, pues como tal, se define como toda conducta directa o indirecta que está ocasionada directamente a generar un daño físico sobre el trabajador o la persona que está desarrollando la labor. Sea que directamente la persona que quiere hacerle daño a ese trabajador lo haga directamente o a través de intermediarios, hay una agresión física sobre esta persona y ahí estamos afectando ese aspecto físico de la persona. Acoso sexual, toda conducta, comentario que tiene de manera reiterada una connotación sexual basada en el poder, es decir, alguien de mayor mando de la empresa está realizando esa serie de acciones con alguien de menor poder dentro de la empresa. Por lo general sucede de esta manera y no es consentido por quien lo recibe, es decir, la persona que está siendo objeto de esos comentarios o esas conductas no está de acuerdo con esa serie de comentarios, pero se calla, lo recibe de una manera silenciosa porque está en riesgo como tal su puesto de trabajo. Acoso psicológico, toda situación en la que una persona o grupo de personas pueden tener un maltrato verbal o no verbal. Aquí el acoso psicológico puede ser a través de palabras, a través de acciones, por eso no necesariamente tiene que ser verbal. Puede ser alterno, un día sí, otro día no, o todos los días presentarse la situación. Por eso es que es una forma casi invisible de revisar y se tardan mucho en darse en cuenta que alguien está siendo afectado de esta manera. Como tal, se puede sostener en el tiempo sobre una persona que esté de trabajo, tienen como un objetivo específico que busca desestabilizar a la persona, aislarlo, dañarle su reputación, deteriorar a un punto extremo su autoestima, que sea la misma persona la que decida irse al trabajo porque ya no tolera más esas situaciones y busca su estabilidad emocional.
y así quedar como el malo, pasar de ser la víctima a ser el villano del cuento, y aquella persona que ejerce como tal este tipo de acoso, este tipo de violencia, pasa desapercibido sobre los demás. Entonces, estas son las tres formas que se pueden dar como tal la violencia, pero pues de acuerdo a cómo se presente, puede ser visible o puede ser de manera invisible. Aquí hay que hacer como un paralelo entre lo que sabemos que es violencia y situaciones que pueden parecer violencia, pero que realmente no lo es. Dentro de esas situaciones que no son violencia laboral están los conflictos laborales, exigencias organizacionales, estrés laboral y el burnout. Los conflictos laborales, situaciones que se pueden presentar en cualquier empresa por desacuerdos en actividades, en situaciones laborales, pero son precisamente eso, desacuerdos que inician en un punto y terminan inmediatamente y ya, pare de contar, cada quien volvió otra vez a sus actividades y hasta ahí llegó la situación. Cuando se vuelve violencia laboral es cuando ese conflicto se toma como referencia para desde ahí empezar una serie de amenazas, una serie de situaciones que afecten contra la integridad de la otra persona. Un segundo que creo que alguien se conectó. Vamos entonces. Exigencias organizacionales. Es otra de las situaciones que puede llegar a creerse que es violencia, pero realmente no lo es. Esas exigencias organizacionales van directamente a satisfacer las demandas de la empresa. Es decir, nos dejaron una tarea, caso específico, ejemplo específico, ustedes están en la fase de evaluación y tienen tiempo límite de entregar las actividades hasta el 10 de junio. Es una exigencia porque es una fecha que ya estaba establecida y desde ahí no se pueden pasar. De acuerdo a la manera en que se preste la información, en que se digan las cosas y como lo tome la otra persona, se puede llegar a creer que se genera violencia cuando realmente no lo es. Una exigencia laboral o una exigencia organizacional va siempre en miras de cumplir los objetivos de esa tarea encomendada, de esa meta que se ha generado la empresa, más sin embargo se puede volver violencia cuando la connotación cambia de una exigencia normal de jefe a empleado a subir el nivel de las situaciones. Estrés laboral dice que es la consecuencia de una actividad o una tarea y se manifiesta como tal en alteraciones psicológicas y físicas. ¿Qué sucede? El estrés en su gran mayoría se provoca porque no hay una organización real de los objetivos propuestos. En este caso, vuelvo al ejemplo de las fichas. Ustedes están sufriendo de estrés, ¿por qué? Porque se les sobrecargó absolutamente todo encima. Están hasta ahorita viendo actividades de la guía número 6 cuando ya deberían estar en la 11, se sobrecargaron de tareas, hay mucho por entregar a una fecha muy corta de tiempo. ¿Eso qué hace? Genera alteraciones psicológicas, ustedes no duermen pensando en todo lo que hay que entregar, les da dolor de cabeza, se pueden inclusive llegar a enfermar, porque muchas de esas situaciones psicológicas se llegan a somatizar y el cuerpo responde a ese estrés, a ese conflicto psicológico que ustedes están teniendo en el momento. Como tal, no es una afectación, no es una situación de violencia, pero sí llega a descontrolar un poco el estado de ánimo y la salud de las personas. Y por último se encuentra el burnout. Este burnout también es conocido como el síndrome de agotamiento profesional. ¿Y qué sucede cuando todo esto adicional está desordenado, está descontrolado, no tenemos un orden específico para cada cosa y tenemos ya todo encima? Se nos da ese síndrome de agotamiento profesional. Ese síndrome de agotamiento es cuando, a pesar de que tenemos la intención de trabajar, de hacer las actividades, el cuerpo ya sinceramente no da más. El cuerpo necesita ese descanso, ya ese nivel de estrés está demasiado alto y el cuerpo dice, necesito descansar o me voy a enfermar. Entonces, ya cuando sucede esto, la persona tiene que replantearse cuáles son las actividades urgentes y cuáles son las necesarias en el momento. Y revisar en cuál de las dos va a cumplir la persona, porque pues realmente físicamente la persona ya no da más. Si la persona cree que puede continuar ejerciendo esas actividades de la manera en que las lleva, perfecto. Pero si no, debe replantearse si es necesario tal vez cambiar de trabajo, cambiar de estrategia para poder desarrollar esas actividades que tiene.
Cuando se presentan las violencias dentro del contexto laboral, y sabemos que efectivamente sí hay violencia, ya sea psicológica, ya sea física o a través de campañas de abuso sexual, hay unos mecanismos que todas las personas podemos utilizar para hacer valer nuestros derechos. Estos mecanismos están para cualquier situación, ya sea laboral, en el contexto familiar, la salud, en la parte educativa, sirven para todos, pero estamos enfatizando en este momento dentro de ese contexto laboral. Estos mecanismos son la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento y acciones populares y de grupo. Son como las principales que se utilizan dentro de este contexto laboral. Cada una de ellas tiene una manera diferente de actuar, tiene unos tiempos establecidos que buscan precisamente velar por el derecho de la persona. En este caso específico, los derechos del trabajo. La acción de tutela como tal, cuando ya se han cumplido una serie de requisitos y la empresa no ha dado respuesta, es cuando se debe realizar. Derecho de petición es de los más utilizados. ¿Para qué? Para que la empresa brinde de una manera oportuna solución a la situación problema que se esté presentando. Lo mismo acción de cumplimiento y acciones populares. Si ustedes quieren ampliar información sobre cada uno de estos mecanismos, dentro de plataforma hay un espacio que se llama material de apoyo. Allí ustedes van a encontrar la definición, las características y el paso a paso de qué se requiere en cada uno de estos mecanismos. ¿Listo? Información no, perdón. Preguntas que tengan hasta el momento de la información que les he brindado para desarrollar este resultado de aprendizaje. ¿O está todo claro? Creo que todo claro, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar con la primera actividad. Aunque bueno, voy a comentarles primero directamente la guía de aprendizaje que solicita para aquellos aprendices que no estén conectados en este momento. La primera actividad es un mapa mental de violación de los derechos del trabajo. La vamos a buscar acá. Entonces dice, la actividad empieza desde la página 15 de la guía y como tal nos dice que hay que desarrollar una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quiénes se puede exigir el cumplimiento de estos derechos laborales. Atender la sesión en línea y como tal, dice acá, atiende el encuentro con el instructor sobre los sistemas de protección de los derechos humanos, así como de las principales normas, instrumentos y formas de poner en acción dichos sistemas, es decir, la acción de tutela, el derecho de petición y el paso a paso para crear como tal eso y hacer un pliego de peticiones. Basados en el componente formativo y de la información proporcionada por el instructor, elaborar un mapa mental, el cual presente cuáles son las acciones que desde la OIT y los derechos humanos internacionales frente a la violación de derechos del trabajo. A su vez, en los documentos del programa encuentra el anexo construcción de mapa mental en caso de que ustedes no sepan desarrollar. En pocas palabras, ¿qué hay que hacer? Esto precisamente, un mapa mental de violación de derechos del trabajo, teniendo en cuenta a la OIT y el derecho internacional humanitario frente pues, a cómo realmente se debe trabajar en los mapas mentales frente a la violación de derechos de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Desde la sesión, ya les voy a compartir el enlace, vamos a hacer ese mapa mental entre todos de cuáles son esas posibles violaciones a los derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Ahí les acabé de enviar el enlace y ya les voy a dar acceso al mismo. Así ya acá está abierto. ¿Listo? Me avisan cuando todos hayan ingresado y les explico cómo los vamos a trabajar.
favor, alce la mano el que todavía no haya podido ingresar. Están todos. Diana, ¿no has podido ingresar? Listo. Mientras vas a revisar, a silenciar. Parece listo. Mientras te doy, puedes ingresar, vas a ir revisando acá desde mi pantalla el cómo lo vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, acá hay un mapa mental. Y como tal, hay una serie de cuadritos en los cuales hay que diligenciar o ingresar las palabras que están por fuera, ¿cierto? Entonces lo vamos a desarrollar entre todos. Yo les estoy leyendo. Por favor, José, silencias tu micrófono, gracias. Eso, gracias para que no haya interferencia. Entonces, yo les voy leyendo como, por ejemplo, las formas de presentación de la violencia de los derechos del trabajo son física, acoso moral, ¿cierto? Que es la psicológica, y el acoso sexual. El acoso moral, normalmente, o el acoso laboral, también lo llamamos moving. Entonces, esta lo ubicamos acá. Asimismo, vamos a hacer con las demás, ¿listo? Entre todos, yo les voy leyendo y ustedes me van indicando cuál es la frase que debería ir en cada uno de sus cuadritos. Una vez terminemos, ustedes lo descargan y lo suben a la plataforma. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a iniciar. Por favor, los demás dejen el cuadrito quieto para que pues podamos ir revisando uno por uno. ¿Listo? Entonces dice, violación de derechos del trabajo. Afecta en la vida social, la vida laboral, la salud física y psíquica de una persona y al grupo de trabajo. Acá nos dice qué hacer o qué se debe hacer en ese caso. Nosotros cómo podemos identificar. Iría tal vez depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, culpabilidad, problemas cardíacos, problemas digestivos, insomnio y miedo. ¿Ese tendría que ir ahí? ¿Sí o no, chicos? No, no, profe. Aislamiento de otros compañeros, cambios de tareas sin sentido, tal vez en lo que ustedes van leyendo, si encuentran el indicador, me dicen, profe, puede ser este tal vez, ¿listo? Entonces, aislamiento de otros compañeros, cambios de tareas sin sentido, sobrecargas, difamar, criticar, ridiculizar. ¿Creen que sea ese? Sí, profe. ¿Qué hacer? O sea, si nos afectan esto, ¿qué podemos hacer? O sea, el hacer... No, profe. ¿Podría ser? No, ¿cierto? Creo que es No, identificar la forma de violencia. Sí. ¿Identificar la forma de violencia? Correcto. Sí, ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a ir haciendo, identificar si a otra persona está siendo víctima de esa violencia en los derechos del trabajo, es decir, si está siendo víctima de acoso laboral. Entonces, toda violación de derechos de trabajo afecta en la vida social, laboral y la salud física y mental de la persona y en su grupo de trabajo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Identificar la forma de violencia, documentar y registrar las agresiones, hacer públicas las agresiones, evitar la reacción frente a los ataques, controlar y evitar la ira y el resentimiento. ¿Esto para qué? Primero, para evitar como tal que siga presentándose la situación de agresión frente al compañero que está siendo víctima de la misma, y segundo, para exponer a la persona que está haciendo el papel de acosador y así hacerlo público ante los demás compañeros y que esta persona evite seguir presentando o realizando esta acción. Esa violación de derechos del trabajo, ¿cómo se manifiesta? Es decir, la persona que lo sufre, ¿cuáles son esas acciones que se pueden ver identificadas en esa persona? ¿Cómo detectamos que alguien está siendo víctima de esa violación? Estrés, depresión, ansiedad, autoestima, culpabilidad. ¿Creen que sea esa? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. ¿Quién más está de acuerdo que sea esa? Yo. Sí, esa es, profe. A mí me parece que no. No, ¿cierto? Es una de las formas, pero ojo porque ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo se manifiesta es esta? Es decir, cómo nosotros nos damos cuenta que un compañero está siendo víctima de ese acoso laboral. Se empieza a aislar de los demás compañeros, hay cambios de tareas sin sentido para esa persona, le pueden poner mucha más carga de un momento a otro sin una razón aparente. Se empieza a difamar, a ridiculizar a esa persona, a criticarla. Ahí nos empezamos a dar cuenta en el momento que esa persona está siendo víctima de acoso como tal.
Vamos por este lado ahorita. Dice que la violación de los derechos del trabajo, ¿contra qué atenta? Dice, toda acción o omisión de comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico, moral, conducta que está asociada a causar daño físico o sobre el trabajador, derechos fundamentales, espérame porque es que no me deja leer acá, trabajo digno, la salud y la seguridad de los trabajadores, vamos a mirar por acá abajo qué más hay, discriminación, humillación, intimidación, ofensas, conducta reiterada de connotación sexual no consentida por quienes lo reciben, basados en el poder que perjudica el desempeño laboral. Bueno, acá también hay otras. Puede venir de parte de un jefe, un supervisor o empleado, y la que ya hemos visto, estrés, depresión, ansiedad. ¿Cuál de esas creen que iría acá? O sea, Derechos humanos fundamentales, profe. Los derechos humanos. Exacto. ¿Por qué? Porque toda violación o toda parte de acoso laboral va a afectar siempre contra los derechos de la persona, contra su dignidad, su salud y la seguridad que pueda tener dentro de ese contexto laboral. Una violación de derechos del trabajo, ¿cómo se puede definir? Dentro de todos esos cuadritos que tenemos afuera, ¿cuál creen que debería ir acá? Discriminación, humillación. Esa puede ser una. ¿O cuál creen que podría ser? La discriminación, humillación, intimidación o las ofensas puede ser las características, ¿cierto? El cómo nosotros lo determinamos, pero puede servir como definición o podría ser otra la definición. Toda acción, comisión, Toda acción destinada a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral. Esa es la definición. Correcto. ¿Por qué? Porque ahí estamos abarcando los tres tipos de violencia, los tres tipos de cómo puede afectar ese acoso laboral en cada una de las personas. Entonces, se define como toda acción o omisión de comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico y moral, que son las tres formas de presentación de la violencia laboral. La agresión física, ¿cuál sería o cómo la podemos definir? Una conducta que está asociada a causar daño físico. Correcto, exactamente, está enlazada precisamente a eso, a causar un daño físico sobre la persona. Dice acá que trae unas consecuencias. Esas consecuencias, ¿cuáles podrían ser? Es decir, ¿cuáles son los síntomas, lo que la persona puede reflejar ante una agresión física que esté recibiendo? El estrés y la depresión. Ansiedad, depresión. Exacto. Lo que puede llegar a desarrollar la persona, estrés, depresión, ansiedad, pérdida de su propia autoestima, culpabilidad, problemas cardíacos, problemas digestivos, insomnio y miedo. Acá el acoso moral, como decíamos, puede también llamarse mobbing, es una conducta de hostigamiento laboral y como tal, ¿quién la puede llegar a provocar directamente esa conducta? Un jefe, un supervisor o un empleado. Ajá, correcto. Casi siempre viene de una persona que tiene mayor poder que nosotros. Puede ser un compañero con un cargo más alto, un jefe inmediato o un supervisor que como tal, pues entre comillas, como se dice coloquialmente, no la tiene montada. Cuando viene de ese jefe inmediato, dice que atenta contra la dignidad de la persona. ¿Qué puede provocar en esa persona? Es decir, qué sentimientos, qué situaciones puede generarle a la persona que está siendo víctima de ese mobbing dentro de ese entorno laboral. Discriminación. Discriminación, humillación, intimidación, ofensas. Exactamente, hay discriminación, la puede estar humillando de manera privada, de manera pública, intimidación, porque siempre que vea a esa persona, la persona que está siendo objeto de este acoso, va a sentir temor, va a empezar a sentir estrés, depresión, ansiedad, y como tal van a haber ofensas hacia esta persona. Y por último nos queda el acoso sexual, ¿cierto? Que pues es la última definición que nos queda acá. Es una conducta reiterada de connotación sexual no consentida por quien lo recibe, basada en el poder y que perjudica el desempeño laboral de una persona. Entonces,
todos estos son los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para poder identificar la clase de violencia, o bueno, primero identificar qué es violencia dentro del trabajo, cómo se puede presentar, cuáles son los tipos de violencia o cómo es esa forma de presentación de esa violencia dentro de ese entorno laboral, a quién afecta, cómo lo puede afectar y quién lo puede provocar. Entonces, aquí ya desarrollamos ese mapa mental sobre la violación de los derechos del trabajo. Como siempre, chicos, le vamos a dar compartir, descargar en tipo de archivo, PDF estándar, y ese es el que van a subir ustedes en la plataforma. ¿Listo, chicos? Preguntas que tengan frente a esa actividad. Diana, ¿ya te pudiste conectar? Profe, no hay que colocarle el nombre ahí a la plantilla, ¿no? No, Sí, señor. no es necesario. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces descarguen chicos, y esa actividad se tiene que cargar, ya les digo exactamente dónde. Aquí. En actividad de aprendizaje número 3, el primer punto que habla sobre el mapa mental, violación de derechos del trabajo. ¿Listo? Me avisan por favor cuando todos ya hayan descargado la actividad para poder cerrar el vínculo link. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Ok, perfecto, listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente actividad. Esta nos habla de un estudio de caso, un foro estudio de caso. Esta actividad la vamos a omitir porque dentro de la guía nos solicita como tal o nos dice que la plataforma trae una serie de casos, es decir, de estudios de casos, situaciones que se han presentado frente a la vulneración de derechos, pero cuando reviso en la plataforma no están los casos. Entonces, para ser congruentes, pues esta actividad no la vamos a desarrollar. ¿Listo? Pasamos a la siguiente actividad, que es el cuadro comparativo sobre derecho, petición, acción de tutela. Vamos a mirar acá. Para ese cuadro comparativo, la plataforma nos dice exactamente qué debemos hacer. Dice acá que con la información suministrada, tanto en el componente formativo, con los videos que allí se encuentran y pues con la información que se brindó dentro de la sesión, se tiene que hacer un cuadro comparativo en el que se enuncien las características del derecho de petición, la acción de tutela y queja, su aplicativo y presentación. Es decir, todos los datos básicos que se requieren de saber de la acción de tutela y el derecho de petición. Para las personas que no saben cómo realizar un cuadro comparativo, dentro de la plataforma hay un anexo que se llama construcción de cuadro comparativo para que pues sepan cómo se debe desarrollar. Aquí nos dice que la extensión de la actividad de mínimo una hoja, máximo 2, nos dice que se debe entregar en formato imagen, pero pues recordemos que para que no haya error en lo que voy a calificar, es decir, frente a lo que ustedes entreguen a lo que yo pueda descargar de la plataforma, el ideal es que se entregue en formato PDF y pues así se hace una calificación más correcta frente a la evidencia entregada. Eso para los aprendices que no están conectados en la sesión. Para ustedes que están conectados en este momento, ya les voy a compartir el Canva sobre el cual vamos a trabajar. Listo. Hay 10 personas conectadas, entonces nos queda apenas. Voy acá ya a cerrar el vínculo. Ya todos descargaron el mapa mental, ¿cierto? Este acá ya lo cerré. Vamos a abrir el del cuadro comparativo.
Bueno, el cuadro comparativo como tal nos está pidiendo una serie de temas muy puntuales frente a lo que es el derecho de petición y acción de tutela. Hay 10 personas conectadas, lo que implica que hay un punto para cada uno de ustedes. ¿Qué es el ideal? Acá tenemos el cuadro frente a derecho de petición, acción de tutela. El concepto, es decir, la definición, características, cuándo aplica la ejecución de un derecho de petición o la acción de tutela, quién la interpone y cómo se radica. Entonces, ¿qué es el ideal? Vamos a pues, hacer lo mismo que hemos hecho en las demás sesiones, vamos a dividirnos el trabajo para que asimismo cada uno diligencie una parte y pues hacemos la socialización de la misma. ¿Listo? Denme un segundo. Listo, profe, ¿puedo hacer el concepto? Denme un segundo que es que estoy haciendo acá el cuadro para saber quién le toca a cada quien. Listo, entonces, concepto de derecho de petición, ¿quién lo hace? Yo, profe. Jader, listo. Y de acción de tutela, ¿quién lo haría? Leonardo, Yo lo puedo listo. hacer, profe. Ah, Características, derecho de petición. Yo, los puedo profe. hacer. Zaida, Ay, listo. sí, señora, gracias. Y de acción de tutela, ¿quién hace las características? Yo las puedo Yo, hacer, profe. profe Eduardo. Eduardo, listo. ¿Cuándo aplica? Es decir, ¿en qué momento se ejecuta cada uno de ellos? En derecho de petición, ¿quién lo realiza? Yo lo hago, profe. Listo, José. Y en acción de tutela, ¿quién lo realiza? ¿Ninguno o escojo? Yo, profe, yo lo hago. Samir, listo. Listo. Falta, ¿quién le interpone? Es decir, ¿quién aplica o quién hace el derecho de petición? Yo, Yo, profe, profe. bien. ¿Bien? ¿Listo? Y en acción de tutela, Yo, profe, Diana López. Ana López, listo. Nos queda faltando cómo se radica. En derecho de petición, ¿quién lo realiza? Profe, yo hago cómo se radica. Y para la acción de tutela, ¿quién nos falta? Por acá. ¿Quién nos faltó? Nos faltó alguien. Voy a mirar a ver quiénes están. Ah, es que Daniel tiene 2 veces conectado, por eso es que me aparecían 11 personas listas. Entonces, Diane, te tocó las 2 últimas, ¿vale? Realizas tanto la de quién radica el derecho de petición como la acción de tutela, ¿vale? ¿Quién, profe? ¿Tú la haces, Diana? Sí, profe, no hay problema. Ah, ok, perfecto. Listo, chicos, entonces ahí está el enlace habilitado. Les voy a dar el espacio de tiempo para que lo puedan desarrollar. Cualquier duda o pregunta, aquí que estoy pendiente, ¿listo?
Recordemos que como el espacio es disminuido, ¿cierto? Es muy pequeño, tratemos de ser muy concisos en lo que vamos a definir, tanto en conceptos, características, tratemos de colocar como lo más representativo del que nos tocó definir, ¿listo?
Creo que ya terminaron, ¿cierto, chicos? ¿Listo? Por favor, levanten la mano quien ya haya terminado. Por acá también. Listo. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar a hacer la socialización de la actividad. Entonces, Jade, por favor, indícanos qué encontraste sobre el concepto de derecho de petición. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho muy bien. Cuéntanos. Oh, dice que el derecho de petición es una garantía constitucional que permite a los ciudadanos solicitar información y respuestas a las autoridades administrativas sobre temas de interés general o particular. Si las instituciones no atienden a solicitud, pueden incurrir en una falta administrativa sancionable. Este derecho, consagrado en la Constitución Nacional, facilita la presentación de solicitudes y peticiones, promoviendo la transparencia y el acceso a la información. Correcto, muchas gracias. Leonardo, el concepto de acción de tutela. Profe, la acción de tutela es un mecanismo judicial consagrado en la Constitución de Colombia. Tiene la finalidad de proteger los derechos fundamentales. Si una persona no puede tener acceso a unos medicamentos de la EPS, uno puede hacer una acción de tutela y pelear por los derechos de la salud. Entonces, es un recurso fundamental si no existen otros medios judiciales. Correcto, muchas gracias. Entonces, tenemos claro entonces que en los conceptos, tanto derecho de petición como acción de tutela, en lo que los dos se diferencian es que primero, cualquier solicitud, cualquier reclamo que tengamos que hacer ante una posible vulneración de derechos a nivel laboral, porque recordemos que en este momento estamos enfatizados dentro de esa parte laboral, primero se tiene que hacer el derecho de petición. En ese derecho de petición podemos solicitar información, copias de documentos, que se aclare a detalle una situación realizada, la aclaración o la reestructuración de ciertos temas o ciertas situaciones que se hubiesen presentado, y como tal, la empresa tiene que dar respuesta a ese derecho de petición. Si la empresa no responde a ese derecho de petición, se hacen, como se dice coloquialmente, se hacen los locos, podemos interponer la acción de tutela, que este es el mecanismo judicial que obliga dentro de menos tiempo a la empresa a dar respuesta a ese derecho de petición. Los derechos de petición tienen un tiempo límite de 15 días hábiles para que las empresas den respuesta, es decir, alrededor de unos 30 días como tal, contando fines de semana y festivos. La acción de tutela es menor el tiempo para que la empresa dé respuesta. Si no estoy mal, creo que son 3 días hábiles que tienen para revisar el caso, porque pues ya tuvieron prácticamente un mes para analizarlo. Acá se revisa el caso y se da respuesta casi de manera inmediata a lo que la persona está solicitando. Aquí la respuesta puede ser positiva o negativa, pero tiene que haber una respuesta dentro de esas 72 horas. ¿Listo? Características, Zaida, características por favor de derecho de petición. Buenas noches, profe. Buenas noches, cuéntanos. Bueno, dentro de las características, entonces, pues, cercano a lo que decía mi compañero y pues la profe también, es un derecho fundamental que se garantiza desde la Constitución porque permite pues el derecho básico de pues participación de todos los ciudadanos. ¿Listo? Esta es de carácter gratuito, no tiene un costo, sino pues es libre en la medida en que pues se necesite hacer como tal. Se puede presentar por cualquier ciudadano en aras pues de apoyar su participación y protección. No es necesario que tenga un representante legal, ¿sí? No necesita un abogado, lo puede presentar como ciudadano. Y dentro de esto, pues el derecho de petición se puede hacer para una entidad pública o para una entidad privada. Y asimismo, el derecho puede generar un beneficio individual o colectivo, dependiendo pues lo que se esté solicitando. Y siempre pues debe dar una respuesta bajo un tiempo determinado, como nos explicaba la profe,
pues de 15 días hábiles que se convierten pues en los 30 días y siempre debe haber una aclaración de respuesta o la presentación de los documentos que pues en el derecho de petición se estaban solicitando. Muy bien, Sería eso. muchas gracias. Eduardo, características de la acción de tutela, cuéntanos, por favor. Sí, instructora, bueno, las características de la acción, una de ellas es la protección de derechos fundamentales, es decir, defiende derechos como la vida, la salud, la igualdad, pues cuando estos se encuentran vulnerados. También, pues estas acciones de tutela son unos procedimientos pues, rápidos a comparación de otros procesos. Pueden ser, digamos, o sea, se le puede dar resolución en 10 días hábiles por lo general. También cualquier persona pues, puede interponerla sin necesidad de un abogado. Puede ser contra autoridades públicas o particulares en casos específicos. Y pues también no requiere formalidades estrictas. Puede presentarse pues, por escrito o puede ser hasta verbalmente también. Correcto. Así, claro. Muchas gracias, Eduardo. Bueno. ¿Cuándo aplica el derecho de petición, José? El derecho de petición aplica cuando una persona desea presentar solicitudes respetuosas a las autoridades o entidades privadas, cuando cumple funciones públicas o afectan derechos fundamentales, y espera una respuesta clara y oportuna, y puede presentarse un derecho de petición en situaciones como solicitar información, solicitar copia de documentos, realizar consultas, presentar quejas, reclamos o sugerencias, solicitar una actuación o decisión y reportar una denuncia o irregularidades. Exacto. Muy bien, José, muchas gracias. Entonces, más que claro, el derecho de petición no es solamente para cuando hay una vulneración de derechos, sino por cualquier solicitud, cualquier duda que nosotros tengamos frente a una situación particular, la podemos hacer a través de ese derecho de petición. Samir, ¿cuándo aplica la acción de tutela? Buenas noches, profe. Buenas noches, cuéntanos. Bueno, una acción de tutela aplica y procede cuando hay una amenaza o se vulnera un derecho que es fundamental por acción o omisión de autoridades públicas o en algunos casos por entes particulares. Este tipo de acción se utiliza como un mecanismo de defensa judicial subsidiario y solo se puede interponer si no hay otros medios de defensa judicial para proteger los derechos afectados. Exacto. Entonces, en pocas palabras, la acción de tutela es ese último punto que utilizamos o el último medio para poder hacer valer nuestros derechos frente a cualquier situación de vulneración. ¿Quién interpone el derecho de petición, Daniel? Cualquier... ¿Sí se me escucha? Se te escucha un poquito lejos. Un momento. Ok, ¿se me escucha ahí? Muchísimo mejor, correcto. Cualquier persona puede interponer un derecho de petición, no necesita ser abogado ni tener un permiso especial. Si tiene una solicitud, queja, reclamo, consulta o necesita información de una entidad pública o privada que preste servicios públicos, puede presentarlo. Esto significa que no solo los ciudadanos individuales pueden hacerlo, sino que también grupos de personas, organizaciones como empresas o fundaciones e incluso menores de edad, ya sea directamente o a través de un representante. Okay, vale, muchas gracias. Diana, ¿quién interpone la acción de tutela? Me tocaban las dos últimas, profe. La última, ¿cómo se radica? ¿Y quién interpone la acción de tutela? ¿Quién la hizo? ¿Quién escribió esta parte, chicos? Profe, yo la escribí. Oh, Qué pena. bueno, dale, tranquilo, cuéntanos. Cualquier persona que tenga nombre y apellido, claro, el afectado, también puede ser interpuesta por un tercero, siempre y cuando tenga un poder, sea apoderado por el titular de la persona afectada, y lo puede hacer sin un representante jurídico como abogados y demás. Exacto. Dale, muchísimas gracias. Entonces, en cuanto a quién interpone,
En ambas, digamos que el aspecto general es que cualquier persona la puede realizar, no necesita de un abogado para poder interponerlos, dado que en muchas ocasiones las mismas empresas tienen aplicativos a través de sus páginas web de cómo desarrollar el derecho de petición o la acción de tutela, o en oficina tienen el formato ya establecido para que la persona simplemente diligencie la parte en la que comenta la situación que está siendo vulnerada y pues que sea un proceso todavía mucho más fácil para quien lo vaya a interponer. ¿Qué es el ideal? Que tanto en derecho de petición como acción de tutela, la persona que lo vaya a interponer tenga pleno conocimiento de la situación presentada para que la pueda, pues, valga la redundancia, presentar de la mejor manera y pues asimismo la entidad correspondiente pueda dar respuesta a ese derecho de petición o esa acción de tutela. Jan, cuéntanos cómo se radica el derecho de petición. Y se radica, bueno, siempre mediante un escrito, ¿no? Ante cualquier juez del municipio o del circuito, como dice acá, como también aplica cuando se interpone, no se necesita un representante jurídico, incluso se puede hacer de manera virtual. Y debe estar clara la, la identificación del derecho que se está vulnerando. ¿Tú me estás leyendo la de la acción de tutela? Sí, esa fue la que yo hice. A ti te correspondía derecho de petición. ¿Quién hizo la de derecho de petición? Yo, Diana, profe. Se cruzaron la información, listo, dale, no importa, ok. Bueno, dice Entonces, que el derecho de petición. el derecho de petición se radica de forma mediante un escrito o una carta con fecha y ciudad y nombre de la persona o entidad a la cual se dirige y de qué se trata el documento, escribiendo concretamente lo que queremos pedir, bien sea la EPS o entidad pública, describiendo la falta y los errores, adjuntando artículos, que eso ayudaría a cómo se radica, como que es argumentación válida y que respalda y también documentos que respalden la queja y que sean como argumentación para el documento. Ok, perfecto, Dina, muchas gracias. Entonces, en ese último punto, ¿cómo se radica? Aquí ya sí se ve claramente la diferencia. Derecho de petición se puede hacer de manera presencial, de manera virtual, de la forma en que pues le sea mucho más fácil a la persona que lo va a interponer, pues poder hacer la solicitud. Si tiene documentación anexa que compruebe la vulneración de derechos, también lo puede realizar. Y como lo dice la compañera, pues se puede llegar a adjuntar artículos en los cuales se demuestra como tal la vulneración de derechos. Para la persona del común que no tenga conocimiento de derechos ni demás, lo puede hacer de manera presencial en las oficinas. ¿Para qué? Para que a través de ese formato que normalmente se utiliza en las oficinas de las empresas, pueda realizar ese derecho de petición. O simplemente hacer una carta que mencione los datos exactos de cuál es esa situación que vulnera sus derechos y como tal exigiendo la revisión y la reparación de los mismos. Es decir, el derecho de petición no tiene gran complejidad para realizarlo. Que entre mayor información le podamos complementar a la solicitud, pues muchísimo mejor. Pero si no la tenemos, pues el hecho de explicar detalladamente la situación nos ayuda para que pues ese derecho de petición pueda resolverse de una manera adecuada. La acción de tutela se tiene que sí o sí radicar un escrito. Pero ¿qué pasa? Muchas personas en su día a día, personas del común que no tienen de pronto conocimiento exacto de cómo se hace una acción de tutela, pueden acercarse directamente al juzgado de su municipio, de su ciudad y hablar directamente con la persona encargada o el juez directamente, exponer la situación presentada. Recordemos que cuando ya llegamos al punto de hacer una acción de tutela es porque ya hicimos el debido proceso a través de un derecho de petición que no fue resuelto, entonces tenemos ya ese comprobante, lo llevamos ante el juez, le decimos, mire, hicimos tal procedimiento, solicitamos la revisión de esta vulneración de derechos, no hay una respuesta efectiva y oportuna por parte de la empresa, necesito que usted me ayude con la acción de tutela. El juez o la persona encargada
redactan la acción de tutela para que la empresa haga cumplimiento del mismo. Entonces, aquí lo podemos hacer a través de un escrito radicado directamente ante los juzgados. No necesariamente necesitamos de un abogado, sino de conocer a detalle la situación y haber realizado intentos anteriores de resolver la situación con la entidad que está haciendo esa vulneración de derechos. Entonces, claro que primero debemos trabajar lo que es derecho de petición ante cualquier situación que se nos presente, duda, inquietud, solicitud de documentos, vulneración de derechos, y ya la acción de tutela es directamente frente a vulneración de derechos. Cuando ya a través de ese derecho de petición no nos prestaron atención, acudimos a la acción de tutela. ¿Preguntas que tengan frente a esta actividad, chicos? José, ¿tienes la mano alzada? ¿Te escucho? José. Creo que se le quedó alzada, listo. Entonces, vamos a proceder a descargar la actividad. Recordemos que vamos a sacar el botoncito de descargar, tipo de archivo, formato PDF estándar y descargamos. Esa actividad, una vez descargada, la van a subir aquí donde dice cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela, es decir, la tercera actividad del tercer resultado de aprendizaje. Sí, procedo a explicarles la última actividad correspondiente a este resultado de aprendizaje. La última actividad nos habla de un texto argumentativo. Aquí nos dice que con la información suministrada tanto en el componente como en los videos y en la información que se brindó dentro de la clase, ustedes en un texto de no más de una hoja, es decir, el máximo de entrega es eso, una hoja, deben presentar los argumentos personales frente a uno de los siguientes temas. Es decir, ustedes van a escoger un tema y van a dar su argumento frente al mismo. Pueden escoger la importancia del derecho de la asociación, es decir, del sindicato, el derecho a la huelga y demás. Perdón, derecho de asociación. El segundo, derecho de la huelga. Y tercero, desafíos del trabajo en el mundo moderno. Es decir, ustedes van a escribir sobre su postura frente a cualquiera de estos. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece útil, si no les parece útil, uno de estos tres temas a tratar. Como es un texto argumentativo, ustedes lo entregan en una hoja, pues se realiza en formato Word, pero pues el ideal es que ustedes lo entreguen en formato PDF para poderlo leer y comprender bien. ¿Listo? Entonces, dado que es de argumento personal, es la única actividad de este tercer resultado de aprendizaje que queda para realizar de manera individual y pues que lo realicen ustedes en sus casas. ¿Preguntas frente a esa última actividad, chicos? Profe, cuando usted se refiere a una hoja, ¿es solamente la hoja donde vamos a hacer el texto o le va a colocar portada y eso? No. Ustedes dentro de la misma hoja pueden escribir evidencia, texto argumentativo, el nombre de ustedes y hacen el argumento frente a cualquiera de esos tres temas y eso es lo que ustedes entregan. No tienen que hacerle portada, no tienen que hacer introducción, nada de eso. ¿Listo? Eduardo, ¿tú ibas a preguntar algo? No, profe, ya eso era. Ok, Samir. Profe, hay una evidencia que su merced nos dijo que no era necesario, ¿cuál es? La número 2, el foro estudio de caso. En este tercer resultado de aprendizaje hay 4 actividades. La primera fue el mapa mental, ya lo realizamos. Foro de estudio de caso no lo vamos a realizar, ese lo omitimos porque ese 3 se supone que la plataforma debe traer un material para poder trabajarlo, pero pues no está. Entonces, por ende, no lo vamos a trabajar. Cuadro comparativo lo acabamos de realizar y el último es el texto argumentativo, que es el que les estoy indicando, que se desarrolla de manera individual. Y pues con esas serían ya las 4 actividades
de ese tercer resultado de aprendizaje. Ok, profe, gracias. ¿Listo, chicos? Entonces, si está clara la información, entonces al día de hoy vamos a quedar hasta este punto. Nos queda un resultado de aprendizaje. El ideal es que lo trabajemos la semana entrante, el 27. Son 2 actividades, Foro Estado Social de Derecho y una presentación a realizar. ¿Listo, chicos? Entonces haríamos la aclaración de esos temas y el cómo se desarrollan esas actividades. Profe, Dime. una última pregunta ahí con respecto al foro, que usted dice que no hay que desarrollarlo. ¿Usted va a dejar algo que hay dentro del foro donde diga que no es necesidad de realizar esa actividad? Usted sabe que la plataforma califica. El foro no va a quedar habilitado, por ende, pues no va a tener, ¿cómo es que se dice eso? No va a tener representatividad al momento de calificar. Ah, ok, profe. Listo, chicos, entonces por el día de hoy vamos a dejar ahí. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días. Muchas gracias por la participación, por haberse conectado. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias igualmente. Igualmente, hasta luego. Profe, una consultica antes de que se vaya. Dime. Su merced dijo que iba a enviar la información de las evidencias en las que estamos, pues, según una plataforma que no hemos enviado. Sí. Se los ¿No voy las a va a enviar. enviar ¿Se a los los envía grupos? al grupo o toman ustedes el pantallazo desde acá? ¿Cómo quieren? Sí, profe, prefería tomar, profe, y bueno, en cuanto a esas evidencias, es que varias de esas evidencias, bueno, todas ya las he subido y las estuve verificando ahorita y sí, efectivamente en la plataforma en calificaciones aparecen sin ningún envío. Tienes que hablar con el instructor que te dio esa competencia para que te califique de una vez las evidencias que tú tienes allí cargadas. ¿Tú eres de cuál ficha? ¿La 24 o la De la 25? 24. Y en un caso un poco alejado que el profesor instructor ya no esté con nosotros, ni tampoco esté en el SENA. Tienes que avisarnos para, sí, me avisas, para así mismo yo hablar con él, y de todas formas yo ya le escribí al instructor, al coordinador de virtualidad, para que él tenga esta información al pendiente, y el instructor que no esté, pues se tiene que asignar un nuevo instructor para que califique las evidencias, y pues se tiene que vincular ya prácticamente lo que resta esta semana a la otra para que empiece a calificar. O sea, por eso les digo, si ustedes tienen algo pendiente y no han cargado, súbanlo para que en el momento que se les vincule el instructor, sea simplemente que califique y listo, no haya que esperar a que ustedes carguen algo adicional. Ok, profe, entonces las evidencias que aparecen que están rellenadas son las que nos faltan Todo lo que entregar, dice ¿sí? el resultado de aprendizaje 6, entonces de inglés, las actividades correspondientes a ese resultado. Y así pues con las demás. Lo que aparece en blanco es porque sí tienen aprobada esa competencia. Ok, profe, muchísimas gracias. Listo, creo que Eduardo tenía la mano alzada. No, sí, profe, pero creo que ya me respondió la pregunta. Yo iba a preguntar, ¿eran los espacios en blanco qué significaban? Ah, perfecto. Es porque ya está calificada, supongo, ¿cierto? Exacto, sí, los espacios en blanco es porque ya esa persona tiene aprobada esa competencia, entonces no se colocó allí por eso. Podría mostrar la ficha 25, porque qué pena. La 24 ya le tomaste pantallazo, ¿sí? Sí, pero yo soy de la 25, entonces por eso. Sí. ¿Quién era el compañero que me está? Creo que era Eduardo, sí. Profe. Listo, el 24 ya te prestó atención, esa es la del 25. Cuéntame, José. Con respecto a las calificaciones, por ejemplo, yo tengo una evidencia que ya la envié desde el mes de noviembre de inglés, fueron las últimas clases, y yo las envié de la guía 6, pero no me la han calificado, y no sé si el profesor Oscar Salamanca aún sigue con el SENA, porque yo le he escrito y no me ha contestado, entonces no sé si, pero hay las tres últimas evidencias no me las ha calificado. Ok, listo, entonces ya con eso sé que el de inglés no te ha contestado, entonces esa información también la paso para que el instructor que asigne, pues te pueda calificar. ¿Listo? Y acá está la de las 71, por si necesitan, tomen el pantallazo. Igual en la grabación también queda para que pues ustedes
van a obtener de ahí la información. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan buena noche. Listo, profe, que tenga buena noche. Hasta luego, compañeros. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.